En el día de hoy vamos a leer a partir del capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo convienen. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos la posibilidad de hacer lo que nos dé la gana. Todos tenemos esa posibilidad de actuar conforme uno cree, pero no todo conviene. Pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y cuando uno sigue leyendo, está hablando de los deseos sexuales. Vamos a mirar. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Es decir, un día eso ya no existirá. Pero el cuerpo no es para la, dígalo, fornicación, sino para ¿quién? Y el Señor, escucha esto, muchos cristianos y mucha gente que aún no es cristiana considera que a Dios solo le importa el alma. O solo le importa lo de adentro. Pero nuestro cuerpo también le importa a Dios, porque nuestro cuerpo también hace parte de la creación divina. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Y aquí el apóstol Pablo comienza a introducir el tema de la sexualidad. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Huid de qué? ¿Y qué es la fornicación? Relaciones sexuales antes del matrimonio. Relaciones sexuales antes del matrimonio, relaciones sexuales que no convienen para la vida en el Señor. Relaciones sexuales que desvirtúan el propósito divino de la sexualidad. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra el templo del Señor peca. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Solamente agradamos a Dios con nuestro ser interior? No. También con nuestro cuerpo. Ahí está. Ya entramos al capítulo 7. Entonces nótese cómo en el capítulo 7 viene de un preámbulo hablando sobre las relaciones sexuales ilícitas en situación de fornicación, y hace toda una teología del cuerpo que es interesante, una teología del cuerpo, no solamente del alma, y entra ahora en el punto que la iglesia de Corinto necesitaba entender. Porque había una enseñanza en la iglesia de Corinto que decía que las relaciones sexuales dentro del matrimonio para los que están en Cristo, eso como que nos aleja de Dios. Si alguien piensa de esa manera, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia divina. Porque en la iglesia de Corinto habían cristianos que pensaban eso, que ahora que somos un matrimonio cristiano no hay que tener tantas relaciones sexuales porque eso no agrada a Dios. Y lo que el apóstol Pablo nos va a decir, inspirado por el Espíritu Santo, es que eso es falso. Capítulo 7, versículo 1. Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito. Bueno, ¿le sería al hombre no tocar mujer?
Sin embargo, dice Pablo, por causa de la debilidad de las fornicaciones, tenga cada uno su... Así que el matrimonio es de uno con una y de una con uno. No es de uno con sucursales. Eso no es el propósito de Dios. Es una relación monógama y es una relación heterosexual. Tampoco es de uno con uno y una con una, viceversa, al revés y juntos a la vez. Importante recalcar esto, porque hoy la sociedad actual enseña otras cosas. Mujer y hombre. Ahora, el marido debe cumplir. Lo que nos está diciendo es que en el vínculo del matrimonio, mi cuerpo ahora es para ella y el cuerpo de ella es para mí. Yo no soy dueño de mi cuerpo y como no soy dueño de mi cuerpo, no tengo la libertad para hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Si yo estoy haciendo con mi cuerpo lo que yo quiera, estoy por fuera de la voluntad de Dios. Y de pronto esa es una de las razones por las cuales matrimonios no duran mucho y el poder de la comunión se rompe en el matrimonio. Porque lo que nos está diciendo este pasaje es que la sexualidad se convierte en una herramienta poderosa para fortalecer la comunión al interior del matrimonio. Y los matrimonios dicen: la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Entonces, ¿qué opinan de la masturbación? ¿Cuál es el principio que está detrás de aquel que se masturba? Vive y usa su cuerpo para su propio provecho. Y dentro del matrimonio y fuera del matrimonio está por fuera de la voluntad de Dios. No os neguéis el uno al otro. No os neguéis el uno al otro. Hay parejas que toman como medida de protesta el suspender las relaciones sexuales y el negarse sexualmente a la otra persona para que aprenda y crea en Dios, dicen algunos. Si usted lo hace así, jamás va a creer en Dios. Jamás se va a llegar a Cristo, a no ser que exista un acuerdo de pareja para meterse en cadenas de ayuno y de oración. Pero acuérdese que esas cadenas de ayuno y oración no son eternas. Tienen un tiempo. Tienen un tiempo. ¿Y sabe por qué tiene un tiempo y por qué no puede ser permanente? Por lo que dice al final. Luego de ese tiempo, ¿qué dice? Volved. Porque si no, Satanás se disfraza de 90, 60, se revienta. Satanás se disfraza de un hombre bien acuerpado, que escucha, que dice palabras cariñosas, que es cortés, mejor dicho, el príncipe azul. ¿Y cómo podemos proteger el matrimonio? Que no haya necesidad de mirar para el lado. Cerrar esas puertas. Es decir, desarrollando una vida sexual en la libertad que el Señor nos entregó. No en el libertinaje. Pero esto lo digo más como excepción que como mandamiento. Ahora bien, quisiera que todos los hombres fueran como yo.
pero cada uno tiene su propio don de Dios. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, quisiera que todos los hombres fueran como yo, está diciendo hombres que han decidido no casarse, no compartir la vida con otra persona y que lo asumen como una gracia de Dios. Lo que me permite a mí pensar entonces es que hay por lo menos aquí dos formas de administrar la sexualidad para Dios. Una dentro del matrimonio y otra dentro de un estilo de vida de castidad. Y las dos cosas son lícitas, son voluntad de Dios, no son pecado. Y yo aclaro esto y enfatizo porque en nuestra sociedad, cuando una persona decide por voluntad propia y por amor a Dios vivir solamente para el Señor de arriba y no para un Señor terrenal, esa persona a veces es mal vista en la iglesia. Y no es así, porque a veces se cree que eso es menos espiritual. Según la recomendación del apóstol Pablo, es más profunda la vocación de alguien que sirve a Dios de manera casta a de alguien o de los que sirven a Dios en el vínculo del matrimonio. El apóstol Pablo estuviera vivo y le preguntáramos aquí, a ver, apóstol Pablo, venga, su merced, ¿cómo prefiere estar, casado o soltero? ¿Qué va a decir el apóstol Pablo? Porque para él su mayor riqueza es hacer la obra de Dios. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería quedarse como yo. Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, lo que está diciendo es que aquel que opta por quedarse solo toda la vida o sola toda la vida es porque ha discernido que el Señor le ha dado el don de continencia. Pero si ese don no está, si esa gracia divina no está, dice el apóstol Pablo, mejor échese agua, no, cásese. Cásese. Ahora bien, yo digo en esta mañana, pregunto a los solteros no por decisión propia, sino por circunstancia. A los solteros y a las solteras por circunstancia, es decir, que todavía no han encontrado su media costilla o su media naranja. ¿Listo? Les digo, pastor, ¿y entonces nosotros qué hacemos? Porque yo no tengo ese don. ¿Y cómo hago entonces? Prepárese para entregarle toda la dignidad a esa persona con la que usted en algún momento va a compartir su vida. Prepárese, pero no se arrastre con rameras. No, porque eso es despilfarrar el don de Dios. Eso es como lo que la imagen que usó Jesús. No está bien lanzar perlas a los cerdos. Así que si no tiene el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse fundiendo. Versículo 10. A los que están unidos en matrimonio, los casados dicen amén. Amén. Los que se van a casar dicen amén. Esto es consejería prematrimonial. Mando, no yo, sino ¿quién? El Señor, que no se separen, pase lo que pase. Escuchen esto, no importa los problemas que tengan, que no me deja dormir, pastor, porque respira muy profundo. No importa. Los muchachos que están aquí, que no se han casado, ustedes se ríen, pero es verdad que hasta eso es motivo de separación. Es más, hay algunos que se están riendo a carcajadas porque algo está pasando. Miren, por nada en la vida, no se separen. No se separen.
Y si llegara a suceder sería, pero el último recurso. Es más, muchos de los problemas que ustedes tienen en este momento también lo tienen la pareja que está al lado, solo que no se lo han dicho. Así que díganle, si encuentran una pareja por allí, pareja con pareja, díganle, bienvenidos al club. Todos pasamos por dificultades, por problemas. Todos pasamos porque, ay, es que él no, hace tiempo que no me dice que estoy bonita. Todos pasamos por eso. Lo importante es dialogar y arreglar esas situaciones. Ahora, si se separa, quédese sin casar. Tiene la oportunidad de entregarle toda la vida para el servicio del Señor. O, si es posible, reconcíliese con su marido. Que el marido no abandone a su mujer. 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor, consejo paulino, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente, este mensaje que viene ahora es para aquellos que de pronto él o ella es cristiano o cristiana, pero él o ella no lo es. No me venga con el cuento, pastor, es que ahora que estoy en Cristo, yo no quiero ver a mi marido. No venga con ese cuento. No, porque la fe en el Señor no debería ser motivo de división o separación. De pronto hay un entendimiento errado al creer que ahora que usted es cristiana ya se le niega a su marido porque él es el impío y pecador. No, usted es una hija de Dios y usted tiene la unción, la gracia del Señor para redimirlo. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Aleluya. Y lo mismo es lo contrario, casos que uno atiende donde él es cristiano, ella no, y vienen con el cuento de que se quiere separar, que nunca fue la voluntad de Dios, que fue un error. Otra cosa es que la otra persona le abandone, eso es diferente. Pero en cuanto dependa de nosotros, vamos a defender el matrimonio. Vamos a defender la comunión, la unión marital. Si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella lo acepta así, no, ¿qué? No la abandone. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él la acepta así, ¿qué dice? Mujeres, no la abandone. Versículo 14. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente es santificada por el marido que está en el Señor. No solamente ellos, sino los hijos. Versículo 15. Pero si el no creyente se separa, entonces, ¿usted qué va a hacer? Ni modos. Ahora, yo no sé si usted está orando por eso, pero si se separa y lo abandona, usted entonces sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a estar en paz. La paz por encima de todo, a la cual nos llamó Dios. Versículo 16. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás a través de tu testimonio, mujer, cuyo marido no es cristiano, quién sabe si a través de tu testimonio, y no cualquier testimonio, el testimonio sexual, quién sabe si a través de esto tu marido puede llegar a Cristo o en caso contrario? Versículo 17. Pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió. Ahí hay una digresión. Ahora sí, retomamos. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer. Quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser digno de confianza. 26. Habla a las vírgenes y a los también. Tengo pues esto por bueno a causa de las dificultades del tiempo presente, que hará bien el hombre en quedarse como está, si está virgen.
estás ligado a una mujer, no trates de soltarte. Pero si estás libre, no trates de casarte. Interesante lo que dice el apóstol Pablo. Ahora bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, ¿qué? Pero los que se casan tendrán... El matrimonio es una felicidad, pero recuerden que todas las rosas tienen también espinas, que hay que saberlas tomar entonces. Es cierto que el matrimonio es bendición del Señor, pero también hay momentos de sufrimiento. Ahora, no quiere decir que seamos masoquistas cuando nos casamos, sino que uno sufre por amor. Y el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo redime. Corintios capítulo 13. Quisiera pues que estuviera sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa por las cosas del Señor para ser santa tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Lo primero que hay que decir es que habían dos extremos en el contexto de Corinto. Un extremo motivaba, promovía el libertinaje sexual. Y otro extremo prohibía tajantemente las relaciones sexuales en el matrimonio. Y entre esos dos extremos, el apóstol Pablo le responde las inquietudes a la iglesia de Corinto. Y con base en esa pregunta de la iglesia de Corinto, ¿qué es lo mejor, lo uno o lo otro? El apóstol Pablo responde. Ahora bien, ¿cuál es el principio que está detrás de todo esto que aparece allí? Primero, que la sexualidad es parte de la vida del creyente. Y la sexualidad en la vida del creyente es don de Dios. Y tiene un propósito primordial. La sexualidad, para los que estamos en Cristo, tiene el propósito divino de la comunión, de la profundización, de la intimidad, del fortalecimiento del compañerismo en la vida conyugal. Primer punto. Esto es para los que están casados. Le pregunto, ¿dónde radica el poder de la comunión en el matrimonio? De acuerdo a este pasaje, ¿cuál sería la respuesta? En una vida sexual de acuerdo al propósito divino. Se nos enseñó que la sexualidad, sobre todo con la mujer en el matrimonio, es para tener hijos. En el pasado. Hoy en el siglo XXI se fue al otro extremo, que ya el matrimonio no es necesario para tener relaciones sexuales, sino que usted la puede tener con quien quiera, porque lo más importante de la sexualidad es el placer. De un extremo al otro extremo. Pero ¿ustedes qué opinan de una relación sexual que está desligada de la relación y del compromiso de la comunión? Y esto hace entonces que la sexualidad hoy sea convertida en un objeto y en un asunto de mercancía que se compra y que se vende. Y eso desvirtúa la imagen de Dios. Es muy importante tener en cuenta que si uno viene con una idea de que la sexualidad en el matrimonio es para no tener hijos, ¿qué pasa cuando no se tienen los hijos? No se sienten realizados como pareja. Y hay que recordar que un día los hijos vienen, otro día los hijos crecen y otro día los hijos, ¿y quiénes quedan? Ay, mi amor, hacía tanto tiempo que no te veía. Perdió 30 años de su vida sin entregarle un piropo a su esposa por andar enfocado en los hijos.
Y esta es la razón por la cual algunas parejas que sufren del nido vacío, luego de tantos años juntos, se separan. Nunca vivieron el uno para el otro, sino que vivieron para los hijos. Pero también está el otro problema: creer que las relaciones sexuales es solamente para placer. Y quien vive para el placer, vive para sí, no vive para el otro, no vive para la otra, y asume que es dueño de su cuerpo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, cásense, vivan en plenitud el uno para el otro, para que no abramos la puerta a la fornicación, el apóstol Pablo lo dice y lo escribe inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos proteger nuestro matrimonio? ¿Dónde está el poder de la comunión? Dígalo. Una vida sexual plena con mi cónyuge. No solamente la sexualidad se administra dentro del matrimonio. El apóstol Pablo deja ver que hay otra forma de administrar la sexualidad, y es en la vida casta. Aquellos que deciden quedarse solos, aquellos que están separados y deciden no volverse a casar porque quieren dedicar su vida al Señor, aquellos que quedaron en viudez y deciden no volverse a casar porque quieren dedicarle su vida al Señor, y aquellos y aquellas que deciden no compartir la vida con nadie porque quieren dedicar su vida al Señor. El apóstol Pablo, ¿qué dice? ¿Que eso es pecado? No, tampoco peca. Y antes dice, y si lo hace así, será mejor, porque vivirá para la gloria del Señor enteramente. Pero los casados viven primero para honrar a su marido y honrar a su mujer en el nombre del Señor. Lo que acabamos de explicar es muy bonito, pero tal vez en esta mañana algunos de ustedes estarán preguntando, pastor, pero qué difícil es hacerlo así. Qué difícil es. Es probable que hayan prácticas que desvirtúan el propósito de Dios sobre nuestra sexualidad. Masturbación, pornografía, prostitución, adulterio, acoso sexual, homosexualidad, pedofilia, zoofilia y muchas cosas pueden haber. Todo eso desvirtúa los propósitos divinos de la sexualidad. La sexualidad es parte de nuestra espiritualidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que volver al propósito original. Hay que confesar, hay que pedir perdón y hay que restaurar. Y es probable que inclusive, algunos que se casan creen o consideran que me voy a casar para salir de la pornografía. Eso es mentira. El matrimonio no resuelve lo que tú como soltero no lograste resolver. Porque la vida de soltería es la oportunidad que Dios nos da para disciplinar, modelar y cultivar nuestro cuerpo conforme a la imagen y el propósito de Dios. Si tú no cuidas tu cuerpo estando soltero, no lo vas a cuidar estando casado o casada. Y esa es la razón por la cual cuando uno no resuelve esas dificultades cuando es soltero y se casa, todo eso lo lleva al matrimonio. Y luego vienen las consecuencias. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Tú tienes la libertad, solteros y solteras, de hacer un clic en una página. Tienes la libertad, pero no todo te conviene. No todo te conviene. Si no tienes el don de continencia, prepárate. Aprovecha la oportunidad de glorificar el nombre de Dios y glorificar ese futuro cónyuge en el nombre del Señor.